¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Buenos días, profe. Sí, sí te Buenos días, escucho. Lorena. Ok, entonces demos unos minutos a ver si ingresan los demás compañeros. ¿Será que ya se creen en vacaciones? Huele a vacaciones, ¿no? Vamos a ver. Bueno, entonces, ustedes no tienen todavía un taller 3, ¿cierto? Necesitan un taller para poder sacar notas, ¿cierto? Entonces, el taller se va a sacar de los ejercicios de este libro, ¿sí? Yo lo voy a enviar al grupo enseguida. Sullivan Michael. Álgebra y trigonometría se llama. No se preocupen que yo tengo el PDF. Listo. En tal caso, si alguien no quiere descargar esto porque sea muy pesado, yo envío las fotos de los ejercicios que se pide resolver. Bien. Este es el taller. Aquí hago referencia a los ejercicios. Mírenlo. Ahorita enseguida la clase lo suba a Minerva para hacer la asignación. ¿Sí? Dice del libro guía Sullivan Michael, álgebra y trigonometría, resuelva los siguientes ejercicios. Bien. Son, a ver, el 9, el 12, el 25, el 45, el 49 y el 56. 1, 2, 3, 4. Son 6 ejercicios y un taller corto. Fundamentalmente trata sobre aplicaciones de los triángulos rectángulos, pues de la trigonometría. Y creo que esta pregunta 56 es sobre hallar el área de una figura con unos datos que nos dan. Eso es algo como teórico. Ese es el taller. Y además de eso, aquí en el ítem 2 dice que el ejercicio de área y perímetro. Ver imagen en el grupo de WhatsApp. Entonces yo les voy a enviar la imagen, ¿sí? Al grupo para que ustedes hagan este ejercicio también. Porque es que no encontré como, o sea, no logré dibujar para que quedara aquí un documento bien bonito. Entonces me voy a apoyar en el libro. El libro tiene dibujos, tiene las preguntas. Entonces voy a usar ese libro como referencia. Sí, eso no es nada extraño. ¿Listo? Entonces miremos esos ejercicios del libro. Bueno, antes de eso podemos revisar algunos conceptos básicos. ¿Sí? Las preguntas que van a aparecer en el taller y ese tipo de ejercicios, que son aplicaciones de los triángulos rectángulos, bueno, le colocan un contexto, pero en un marco ahí, pero al final todo se reduce a solucionar un triángulo. De eso es lo que va a tratar el examen final, ¿bien? Es decir, que es el examen más tranquilo de los 3 cortes y el examen final. Y el taller también es un taller tranquilo. Lo pueden hacer en grupos, como siempre, que es deseable. ¿Listo? Trabajar en grupos de mínimo 2 personas, máximo 4. 4 o 5, pues, siempre y cuando todos participen y todos se preparen. Bien, porque recuerden, el examen va a ser muy parecido a lo que ustedes ven en el taller. ¿Listo? Entonces aquí podemos resolver algunas preguntas. Dice, evalúe su comprensión. Bien. Entonces, las preguntas interesantes, estas 3 y 4 acá. Por ejemplo, dice aquí, si teta es un ángulo agudo. Ah, bueno, esta es de resolver una ecuación. Estas ecuaciones, ¿cómo se resuelven? Si tangente de teta es igual a un medio, pues tenemos que mirar nuestra tablita qué ángulo hace que tangente de teta sea un medio. O sea, ¿qué ángulo coloco aquí? ¿Alguien se acuerda de la tabla de la seno, coseno y tangente que nosotros hicimos? Un ángulo que coloque aquí tal que tangente de él me dé un medio. Bueno, eso es usar como la función inversa de tangente, ¿no? Esa está en la calculadora. Aparece como tangente a la menos 1. Pero bueno, esa no es tan interesante. Dice verdadero o falso. En un triángulo rectángulo,
uno de los ángulos mide 90 grados y la suma de los otros dos es 90, sí, porque la suma de los tres vale 180. Dice aquí, en un triángulo rectángulo, si se conocen dos lados, ¿se puede resolver el triángulo? Estas son preguntas de comprensión lectora y de comprensión de los conceptos. Luisa sabe esta. En un triángulo rectángulo, si se conocen dos lados, ¿se puede resolver el triángulo? Profe, buenos días. Buenos días. Profe, ¿ese es el taller? El taller el taller son estas preguntas, miren. De ese libro, ahí donde estamos, la pregunta 9, 12, 25, 45, 49 y 56. Son 6. Y aquí están, miren las preguntas. 9 y 12. Entonces aquí, usted debe resolver este triángulo con los datos que le dan. Por ejemplo, en el ejercicio 9 dicen que B vale 5 y beta vale 20. Resolverlo. Y acá lo mismo. ¿Y qué otros ejercicios hay aquí? A ver. El 25. Bueno, algo de geometría. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver. Escogí algunos. No. El 45 y 49. 45, 49. Algunos aplicados aquí. Chéveres. Aquí está miren, este 45, que habla sobre la velocidad de un camión. Listo. Entonces ahí nos muestran una figura y ustedes deben resolver esa pregunta aquí. Dice, una patrulla está escondida a 30 pies de la carretera. Listo, miren la distancia de la patrulla a la carretera. Un segundo después, ¿qué pasa a un camión? Se mide el ángulo entre la carretera y la línea de observación de la patrulla al camión. Entonces se mide este ángulo θ acá. A ver, ¿cuál es la pregunta? Si el ángulo medido es de 15 grados, ¿qué tan rápido va el camión? Exprese la respuesta en pies por segundo y en millas por hora. Bueno, aquí la pueden expresar solamente en una unidad. A ver, lo pueden expresar en pies por segundo nomás, no tienen que pasarlo a millas por hora. ¿Listo? Si el ángulo medido es de 20 grados, ¿qué tan rápido va el camión? Si el límite de la velocidad, bueno, aquí tienen que tener en cuenta que la velocidad es pies por segundo, ¿listo? Es una unidad de distancia sobre tiempo. Bien, es un ejercicio aplicado y usa triángulos rectángulos. Me pareció interesante, para que lo revisen ahí entre todos los compañeros que hagan parte del grupo. Bien, ese 45, interesante. ¿Qué otro hay? El 49, miren. Este es otro que se pide entregar y tiene hasta dibujo, ¿sí? También entre todos lo discuten. Dice, un carpintero se prepara para poner el techo de un garaje de 20 pies por 40 pies por 20 pies. O sea, esa es la estructura como en forma rectangular, ¿no? Aquí están las medidas, 20 de altura, 40 de ancho, 20 de profundidad. Coloca como soporte una viga de acero de 46 pies de largo en el centro del garaje. O sea, aquí está la ilustración, miren. Sí. Es nomás leer la pregunta cuidadosamente. Al final no creo que sea complicado. Entonces coloca esa viga en el centro, bueno, como para colocar la estructura del techo, creo yo. Dice, fijará otra viga al extremo superior de la viga central para apoyar el techo. Vea la figura. Entonces esta viga que va acá, la viga central, hacia el borde aquí del techo. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué ángulo de elevación tiene la nueva viga? En otras palabras, ¿cuál es la pendiente del techo? Entonces hay que buscar este ángulo simplemente, mire, ese que aparece ahí con signo de interrogación. ¿Listo? Buscar ese ángulo. Ya, solo eso.
Entonces, pues ustedes ya sabrán cómo hacerlo. Sí, está sencillo. ¿Y qué otro hay? Este es de otro grupo. El 56. Todo el 56 aquí. El último ya, bueno, el penúltimo. Sí, dice área de un triángulo isósceles. ¿Listo? Ustedes saben que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. ¿Sí? Entonces dice aquí, este es algo teórico, sí, para que lo piensen ahí un rato. Dice que demuestre que el área A de un triángulo isósceles cuyos lados iguales tienen longitud S y el ángulo entre ellos es θ, es de A igual a 1/2 de S cuadrado por seno de θ. Es decir, se está pidiendo que ustedes deduzcan una fórmula para hallar el área. Bien, aquí está la ilustración del triángulo isósceles con las medidas. ¿Listo? Y ya. Y bueno, hay otra pregunta que el taller tiene otra pregunta. Veamos aquí. La otra pregunta dice ejercicio de área y perímetro. Ver imagen en el grupo de WhatsApp. Entonces esta imagen la voy a llevar al grupo. Voy a enviársela al grupo para que ustedes sepan hacer el ejercicio. Es del siguiente documento. Voy a decirles qué imagen es. Profe, una pregunta, ¿usted no sube ese taller o hay que buscarlo? No sé, no. El taller, no, yo lo envío ahorita todo al grupo de WhatsApp, inclusive el libro. Bueno, listo, sí, señor. Sí. Miren, esa imagen que les digo, o sea, la otra pregunta del taller es calcular el perímetro de esta figura. ¿Y la ven como curva? Entonces, calcular el área y el perímetro. Con esos datos que les dan nomás. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el área? Pues el área de la región verde. El área de eso. Y el perímetro es la longitud de estos bordes, que viene aquí, sigue por aquí, sube, baja, da la vuelta, vuelve y baja aquí. ¿Sí? Este es el ejercicio que digo aquí, que ver la imagen en el grupo de WhatsApp, porque ahorita les envío todo. ¿Sí? ¿Qué les voy a enviar? A ver, les voy a enviar esta hojita, es una página, donde está la referencia a los ejercicios. Les voy a enviar el libro. ¿Sí? No todo el mundo tiene que descargarlo, lo descargan los que tengan mejor internet y le envían foto a los compañeros, una foto de pues, de los que se pidieron. Entonces les voy a enviar el documento del taller, donde están referenciados los ejercicios, el libro, que no pesa mucho, y la imagen, esta imagen. Y ya con eso ustedes tienen. En total, ¿cuántas preguntas son? Son 7. ¿Listo? Pero ustedes van a ver que son todas aplicaciones de los triángulos rectángulos. Y los últimos dos, o sea, el penúltimo es sobre área, y este último es área y perímetro. Bien. Y eso es el taller. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Bueno. Entonces, profe, taller y parcial, ¿no? El mismo. No, el parcial es la próxima semana. Un parcial basado en lo del taller. ¿Sí? Va a ser un parcial fácil, corto. El parcial es, o sea, ustedes saben que la semana de parciales comienza el 6, el martes 6. ¿Cierto? Y va hasta el 10 de julio. Entonces, a nosotros, a este grupo le corresponde el día 9 de julio, el parcial. Es decir, el próximo viernes. Ah, no, perdón. El parcial siempre lo hacemos los días jueves, ¿cierto? Entonces, el próximo jueves, 8 de julio. O si quieren el viernes, pues no hay problema. Ahí hablamos por el grupo. Pero sería la próxima semana el parcial. Bien. El parcial va a tener unas 4 preguntas sobre ejemplos parecidos a estos. Es decir, alguna aplicación de los triángulos rectángulos,
y alguna aplicación de triángulos rectángulos, de solución de triángulos, y Profe, hallar un área y un perímetro. Sí, profe, ¿sería tan amable de volver a colocar la imagen para poderle tomar una captura de pantalla? sí, pero de todos modos yo lo voy a enviar. Pero bueno, puede tomar captura de pantalla para ir adelantando, ¿cierto? Sí, profe. Hallar el área y el perímetro de esta buena figura aquí, con esos datos que dan. De hecho, ¿alguien tiene alguna idea para hallar el área y el perímetro de esa figura? Bueno, entonces vamos a resolver algunos ejemplos sobre área y perímetro hoy. ¿Sí? El jueves el parcial, ¿a qué horas, profe? ¿En la mañana o en la tarde? A las 6 de la mañana. Bueno, jueves 6 de la mañana, gracias. Así como hemos hecho siempre, ¿listo? A las 6, de 6 a 8. Listo, entonces hagamos algunos ejercicios aquí sobre área y perímetro hoy. Bien. Bueno, todo el mundo aquí sabe que el área de un rectángulo es base por altura, de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, ¿qué pasa de pronto si nos cambian la figura? Digamos que nos dan esta figura amarilla aquí y nos dan esos datos. Sí, que esto mide altura, bueno, esa longitud, esta línea roja es 16 y ese lado mide 14.4 metros. ¿Cómo entonces hallar el área de esta figura amarilla? Sí, con lo que sabemos, los conocimientos que tenemos hasta ahorita. ¿Tiene alguna idea aquí? Y nos dice, mire, halle el área de esa figura. ¿Qué puedo hacer? O si nos dicen, halle el área de esa figura azul que está aquí. Entonces, ¿qué hace uno ahí? O nos dicen, halle el área de esta figura verde. ¿Cierto? No son exactamente triángulos, ni son rectángulos. Pero, pues sí son polígonos que son formados por la unión de algunos triángulos y rectángulos. Por ejemplo, esta figura A, pues es en realidad la unión o la suma de dos triángulos, ¿no? Separados por esta línea roja. ¿Listo? Es como tengo dos triángulos, en realidad yo sí podría hallar el área de esta figura amarilla. Si ustedes tienen alguna idea, de pronto Freddy o Zuli o Juliet o Luisa o María García o María Fernanda o Luis Eduardo o Linda o Steven o Diana. ¿Alguna idea de pronto por ahí? Bueno, aquí el libro da este dato, que esto mide 24, pero nosotros vamos a prescindir de ese dato. Digamos que es un dato redundante, que inclusive con menos información nosotros estamos en capacidad de hallar el área y el perímetro. Bien. Bueno, hay que hablar un poco más de la geometría. Bueno, supone que esta línea divide la figura en dos partes iguales. Bien. Supongamos también además que estos lados, este mide 14.4 metros, el lado de abajo también. ¿Sí? Es decir, que me dividió la figura en dos triángulos isósceles. Bien. Entonces, con esos datos, ¿cuánto dará el área? ¿Cuánto será el área ahí? Yo voy a hacer un pequeño dibujo. Entonces, lo que tenemos es que si miramos solo un triángulo de esos, tenemos así esta figura. Bueno, bien dibujada, pero un poco desequilibrado. Pero si lo miramos así. Listo, y entonces en esta figura tengo un triángulo isósceles. Y en ese triángulo isósceles, pues, yo conozco la longitud de su lado, ¿sí? Que es 14.4. Entonces, ¿cómo hago? Si yo conozco el área de este triangulito que está acá, que acabé de dibujar, ya con eso es suficiente porque
el área del otro triángulo mide lo mismo y sumando esas dos áreas me da el área total de esa figura amarilla. Bien. Entonces, ¿cómo calculo el área de este triángulo que está acá? Que no es un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque en ningún lado hay un ángulo de 90 grados. Entonces uno puede, como es isósceles, si uno traza el segmento que vaya aquí hacia abajo, se supone, por ser isósceles, ¿no? Que este ángulo, además de que divide, perdón, que ese segmento azul, además de que divide este ángulo a la mitad, ¿sí? Divide este segmento aquí también en la mitad. Entonces me quedaron dos triángulos otra vez. ¿Listo? Y esos dos triángulos, esos sí son triángulos rectángulos. Entonces, yo puedo analizar solamente uno de esos triángulos y calcular la altura. Yo puedo analizar solo este triángulo aquí. Este segmento amarillo, si todo mide 16 y el segmento azul lo intersectó de manera perpendicular y lo dividió a la mitad, ahorita ese lado mide 8. Aquí mide 8. Y aquí puedo usar el teorema de Pitágoras para hallar h. ¿Listo? ¿Y por qué estoy interesado en hallar h? Porque si yo conozco la altura de un triángulo y la base, pues entonces puedo decir que aquí el área de uno de estos triángulos, por ejemplo el del lado derecho, es base por altura, o sea, sobre 2. O sea, 16 por lo que nos dé la altura, dividido entre 2. Entonces tenemos que hallar la altura aquí. Esta altura h aquí. ¿Sí? ¿Y cuánto vale esa altura? Bueno, por el teorema de Pitágoras sabemos que h al cuadrado, si la suma de los catetos al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a la hipotenusa, en este caso al cuadrado. ¿Sí? A 14.4 al cuadrado. Y de ahí puedo despejar h al cuadrado. Es decir, que h al cuadrado es 14.4 todo elevado al cuadrado menos 8 al cuadrado. Listo. Ahí en ese 14.4 al cuadrado, pues podemos usar calculadora para poder hallar eso. Bien, ¿alguien tiene calculadora por ahí? Voy a buscar la mía. Así que hacemos otros ejemplos de área y perímetro. Entonces eso daría lo siguiente. 14.4 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Da 143.36. Listo. Y pero eso es h al cuadrado. Entonces h es la raíz de eso. De 143.36. Listo. ¿Y cuánto da eso? Entonces da 11.9. Podemos decir inclusive que es 12. Aproximando. Listo. Entonces ya tengo la altura. Entonces acá el área de uno de estos triángulos es base por altura, o sea, 16 por 12 dividido 2. Sí, o sea que el área de uno es 16 por 12 es 192. Dividido 2 es 96. Pero como el del lado izquierdo mide lo mismo, entonces sería 96 más 96. O sea, lo que nos había dado base por altura, 192 metros cuadrados. Es lo que mide el área de esa figura. Bien, entonces uno puede transformar de una manera muy sencilla figuras que no son exactamente rectangulares ni triangulares. Por ejemplo, esto aquí, esta figura azul, se le llama un trapecio. Bien. Hay una fórmula para hallar el área de un trapecio, ya está dada. Es base mayor más base menor por la altura sobre 2. ¿Sí? Pero si nosotros no tenemos esa fórmula a la mano o no nos acordamos en algún momento dado, pues simplemente nosotros trazamos una línea aquí y miren que el trapecio está formado en realidad por un triángulo rectángulo, el de esta esquina. Y cuando trazo un segmento aquí, está formado por un triángulo rectángulo y por
y por un rectángulo. Entonces yo puedo calcular el área por aparte de esas figuras. ¿Listo? Puedo usar la fórmula. Pero bueno, vamos a hacer otro ejemplo, unos ejemplos de acá al final más interesantes. Vamos a hallar áreas y perímetros. Bueno, aquí también hay, tenemos una especie de ola. Y nos dice que hallar el área de esa figura. ¿Sí? Entonces esa figura está formada en realidad por un rectángulo abajo y varios triángulos, ¿sí? Que no son necesariamente rectángulos. Pero bueno, vamos a hacer uno que va a quedar como con circunferencia. Bien. Entonces miren este ejercicio aquí, parecido a uno de los que se pide en el taller. Dice, halla la superficie y el perímetro del recinto coloreado, o la figura coloreada. Y bueno, digamos que el área no es complicado, ¿no? Porque sería el área de la circunferencia más grande menos el de la pequeña, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el perímetro de esta figura? Perímetro. Es así, hay que pensarlo un poquito. Recuerda que el perímetro es el borde de la figura. Voy a dibujarla aquí. Nos han dicho que en esta figura, la circunferencia más grande, el radio es 40. ¿Sí? Y la pequeña tiene como radio 20. Listo. Ahora, como les decía, ¿alguien se acuerda aquí cuál es el área de una circunferencia, de un círculo? Pi por radio al cuadrado, profe. Exacto, pi por radio al cuadrado. Entonces aquí simplemente hacer una resta, ¿cierto? O sea que sería pi por el radio de la grande, de la roja, que es 40, al cuadrado, menos el de la pequeña, y así me da el área de la parte sombreada. Ahorita el perímetro, ¿cómo sería? Bueno, de hecho aquí, esta área es de la región sombreada, ¿no? Tira así, a su vez. Y esto lo mismo que tener, bueno, 40 al cuadrado es 1600 pi, menos 20 al cuadrado es 400. Entonces tengo por aquí 1600 pi, menos 20 al cuadrado, que es 400 pi. O sea que el área sombreada es 1600 pi menos 400 pi. O sea, 1200 pi. Ahora, pregunta, ¿cuál es el perímetro de la figura? ¿Sí? Recuerda que usamos la fórmula que nos dijo aquí el compañero, pi por r cuadrado, ¿no? De pi es el número irracional. Y el perímetro, pues, ahí ya respondimos su área, 1200 pi. ¿Sí? El área de lo que está coloreado en rojo. Ahora el perímetro. El perímetro es la suma, es una longitud. ¿Cuánto mide este borde? El borde de toda la figura, de toda la región sombreada. Entonces aquí hay que tener cuidado, mire, la región sombreada viene así, ¿sí? Y aquí, esto hace parte del borde, mire. Y de hecho el borde se despega por acá y hace esto. En realidad aquí, la circunferencia grande y la pequeña se interceptan en un solo punto. Aquí es un solo punto. Aquí viene, y esto sigue siendo parte del perímetro, ¿sí? De la figura roja. Y viene aquí, entra por aquí, sale, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál será este perímetro? O primero que todo, ¿cuál es el perímetro de una circunferencia? Y un círculo, perímetro de un círculo. Esto es el perímetro P. Entonces, recordar, bien, que el perímetro de un círculo perímetro es pi, perdón, es 2 pi r.
2pi por el radio. Listo. Entonces, ¿cuánto es el perímetro de esta figura? Ese borde azul que coloría ahí. ¿Será 2pi por el radio de la pequeña o de la grande? ¿O de las dos? Pues porque si miramos lo que yo bordé en color azul, se puede notar que el perímetro de la figura roja es la suma de los dos perímetros, ¿sí? De la circunferencia grande, ¿sí? Más el perímetro de la circunferencia pequeña, ¿cierto? Entonces es la suma, porque mire, todo el borde de la grande se alcanza a cumplir hasta que llego acá, o sea, todo el giro completo. Y luego tengo que seguir con la pequeñita. Entonces en realidad el perímetro de esa figura roja es la suma de los dos perímetros. Entonces hago así, perímetro de la grande es 2pi por su radio que es 40. O sea que P es igual a 2pi por 40. O sea, yo puedo multiplicar el 2 con el 40, me da 80pi. Y eso por una parte. Y el de la pequeñita, lo que tengo aquí, perímetro de la que es grande. Y el perímetro de la circunferencia pequeña. Pequeña. Es igual a que la misma fórmula 2pi por r, pero en este caso la pequeñita tiene radio 20. Entonces es 2pi por 20. Y se suma. Entonces es observar eso nomás, que se sumaba. Y esto es igual a 2 por 20 es 40, entonces 40pi. ¿Sí? Por lo tanto, el perímetro que buscamos es 40pi más 80pi. 40 más 80, 120. Entonces 120pi. Esto es el perímetro de esa figura. Y su área está acá. ¿Sí? Entonces aplicó esas dos fórmulas que habíamos visto ya, de área y perímetro, de círculos. Bien, por favor, todos escriban presente en el chat para guardar ahí la asistencia de una vez en esta reunión. Bueno, en general, ¿qué pasa si uno tiene, ya vamos a dibujar el plano cartesiano aquí? Entonces, si uno tiene, por ejemplo, no la circunferencia completa, sino un pedazo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo una circunferencia centrada en el origen y me piden hallar el área o el perímetro solo de una parte. Por ejemplo, el área solo de esta parte que está aquí en el primer cuadrante. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería el área solo de esa parte? O supongamos que me dan aquí un ángulo teta. Digamos que este ángulo aquí mide teta. Y me dicen, no, pues, bueno, ese es el segmento muy... Me dan el ángulo teta, ¿cierto? O por aquí. Y me dicen que calcule el área de la circunferencia que se forma desde aquí, desde el eje X, hasta este segmento que forma un ángulo con el eje X de teta, un ángulo teta. Entonces, el área de toda esta parte, ¿cuál sería? Y va a depender entonces del radio de la circunferencia y de este ángulo de inclinación. ¿Sí? Entonces, aquí es como una especie de, como una regla de 3, ¿cierto? Porque si el ángulo es 2pi, entonces el área valía, perdón,
sí, el ángulo 2pi, el área valía pi por r cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué digo que el ángulo vale 2pi? Porque cuando yo tengo la circunferencia completa, como si si yo hubiese tomado un segmento que parte, ahorita me digo esto mejor. Supongo que yo tengo este segmento aquí, ¿cierto? Y lo fijo al centro como si le clavara aquí una puntilla, como si fuera la manecilla de un reloj, está fijada en el centro, y muevo y empiezo a mover el segmento hacia arriba. Y entonces voy como un radar, ¿no? Voy recorriendo, voy generando toda esta área cuando yo roto este segmento rojo, ¿cierto? Entonces, si lo roto un ángulo de 2pi, doy el giro completo, genero el círculo completo. ¿Listo? Y cuando tengo todo el círculo completo, entonces, ¿qué digo? Que gire un ángulo de 2pi completo, me formo un círculo completo, el área vale pi por r cuadrado. ¿Listo? Ahora mi pregunta es, bueno, ¿y si giro un ángulo teta nomás? Un ángulo teta aquí. Entonces, ¿cuánto es el área de esa figura? ¿Cierto? Como una regla de 3. ¿Sabes qué funciona? Entonces, ¿qué hice la regla de 3? Que este por este, a por 2pi es igual a teta por pi r cuadrado. Entonces, si aplico una regla de 3, obtengo que el área, pues, de cuando no roto 2pi, sino que roto un ángulo teta cualquiera, es igual a por 2pi es igual a teta. Cuando uno tiene una regla de 3, simple, directa, multiplico en cruz, bien, porque yo sé que si aumenta, aquí hay una relación de proporcionalidad directa. Si yo aumento el ángulo, pues mayor va a ser el área que voy a generar. Entonces, a por 2pi es igual a pi por teta por r cuadrado, ¿cierto? Entonces, el área, que yo quiero despejar el área, es igual a teta pi por r cuadrado sobre 2pi. ¿Por qué? Porque el 2pi está multiplicando a la, pasó a dividir. Y aquí se cancelan los teta, perdón, los pi. Y entonces me queda que el área es igual a teta pi r cuadrado sobre 2. ¿Listo? Tengo esta fórmula. Y la obtuvimos usando regla de 3 con una proporcionalidad directa. ¿Y para qué sirve esa fórmula entonces? Pues para hallar el área, por ejemplo, de figuras circulares, pero que no son completas. Por ejemplo, miremos aquí estos casos. Bueno, más abajo. Por ejemplo, miren este caso acá. ¿Sí? Dice hallar el área y el perímetro de esta figura. Entonces, aquí tenemos una longitud 4 dan. Bueno, pueden pensar que es 4 pies o 4 metros, no importa mucho las unidades. Y miren que esta figura se formó girando un ángulo de 210 grados. ¿Sí ven? Es una circunferencia, pero no está completa. Ocurre una rotación de 210 grados. ¿Sí? Para que fuese completa, tendría que dar un ángulo de 360 grados. Entonces, lo primero es que la fórmula que yo les di se usa, pero cuando el ángulo está medido en radianes y no en grados. Entonces, ese ángulo de 210 grados tendríamos que pasarlo a